Pero no puedes esperar que Dios bendiga tu matrimonio si tú no quieres ser mejor esposo o esposa. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que te corresponde a ti hacer. Ahí la esposa pudo haberle codeado al esposo o al revés. Pero por gracia y favor recibes perdón de Dios. Por gracia y favor recibes dones y talentos y puedes congregarte. Pero tú eres el responsable de las decisiones que tomas después de haber conocido a Dios. Es mucha irresponsabilidad conocer de Dios y seguir comportándote de la misma manera. Dile que está a tu lado, tú y yo somos los responsables. A lo que voy es que el favor de Dios no solo se recibe, también se responde. La diferencia entre nosotros no es cuánto Dios nos ama a nosotros, porque Dios nos ama a todos de la misma manera. ¿Cuántos decimos amén? La diferencia es cómo nosotros respondemos al amor de Dios. Depende de nosotros responder a esa gracia y a ese favor. Es lo que distingue a unos de otros. Y quiero enseñarte cómo podemos responder a ese favor, porque cada uno de nosotros lo tiene que multiplicar. El favor de Dios se responde con fidelidad. Di conmigo, fidelidad. El favor de Dios se multiplica cuando permanecemos fieles en los tiempos difíciles. ¿Sabes que para la mayoría es muy sencillo renunciar a lo que Dios tiene para sus vidas cuando ven un problema muy pequeño? Hay personas que dejan de servir por problemas mínimos. Aquellos que de repente vienen a la iglesia, alguien les habla y les dice cualquier cosa, no vas a cambiar llegando a la iglesia, y un comentario pequeño no lo recibe o lo recibe mal, y una crítica no. Entonces para ellos es sencillo renunciar a su propósito porque no encontraron fidelidad en medio del proceso. Y hoy, antes de desarrollar esto, quiero enseñarte la historia de un joven llamado José, que es aquel que nos ayuda mucho a esta serie. José es conocido como José el soñador. Es una de las personas que tienen esta cualidad de soñar, y podemos leer que este joven recibe un sueño de parte de Dios. Y al momento de recibir el sueño, el favor de Dios estaba con él, pero el favor de Dios no lo libró de procesos. Hay momentos que nosotros queremos que la gracia y el favor de Dios nos termine un proceso, pero ¿qué pasaría si esta mañana Dios te dice que el proceso que estás viviendo no es del diablo, es un proceso de Él, donde necesitas el favor y la gracia para poder permanecer y para poder ser aprobado el día de mañana? Di conmigo, favor y gracia. Entonces el favor no lo libró de los procesos, pero lo ayudó a fortalecerse en medio de ellos. José recibe el sueño por gracia, pero fue su responsabilidad ser fiel en medio del proceso cuando nadie lo veía. Hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, hoy en la mañana, gracias a Dios, nos levantamos con una lluvia linda. Gracias. Si no te gusta, bueno, aprovecha ahorita que el pan y el café se puede. Como aquella persona le preguntan: oye, veo que subiste de peso, ¿es culpa del clima, pastor? ¿Por qué? Porque como está lloviendo, ¿cómo me da ganas de comer café y pan? Dice. Él no era responsable del clima. Bendito Dios que esos no vinieron hoy. Pero hay cosas que no tienes el control. Tú no pudiste controlar el clima, pero puedes controlar con qué actitud pasas ese momento. Estoy siendo claro con esto, porque hay cosas en los procesos que no puedes controlar, pero puedes controlar tu fidelidad a Dios en medio del proceso. Entonces José tiene un sueño, y ese sueño lo mete en un proceso. Sus hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, pierde su comodidad, pero encuentra un propósito. Dice la palabra de Dios que cuando José tiene un sueño, agarra a sus hermanos y le dice a los hermanos: oigan, ¿qué creen? Acabo de tener un sueño. Los hermanos lo empiezan a odiar, y luego vuelve a tener otro sueño y los hermanos lo odian aún más. Empieza un tiempo de persecución, de crisis, un tiempo donde empezaban a hablar mal de él. Y dice la Biblia que los hermanos lo odiaron tanto que lo querían matar. No matar de una forma diferente, sino matar de manera literal. Lo querían muerto. Entonces llega un momento donde uno de sus hermanos dice: oigan, no lo matemos, es nuestro hermano. Y como que reacciona y se voltean los demás y le dicen: tiene razón, mejor lo vendamos. Y lo venden como esclavo. Entonces en ese momento dice la palabra de Dios que venden a José como esclavo en la casa de Potifar. Y quiero llevarte algo, porque en Génesis 39
Versículo 4 nos enseña: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Di conmigo: servía. Una vez más, servía. Hay cosas que solo sirviéndole a Dios vas a poder encontrar gracia delante de las personas. El servicio no puede ser opcional en tu vida, tiene que ser una necesidad. Creemos en esta casa que todos hemos nacido para servir, y si tú crees o el día de hoy no sirves, nosotros te podemos enseñar, pero tienes que aprender que a esta vida veniste a servir, no a ser servido. Amén. Gracias. Tu silencio habla más que mil amén. Tú tranquilo, yo aquí le doy. Pero dice la palabra de Dios que llega a la casa de Potifar José, y al momento de ir a la casa de Potifar, no sabemos nada de José o de la actitud que tenía en una casa cuando él era hijo, pero sabemos que en la casa de Potifar él fue a trabajar. Y cuando él va como esclavo, habían muchos esclavos, pero él halló gracia delante de Potifar y lo promueven como segundo. Ahora nos damos cuenta que había un hombre que tenía un sueño, que tenía gracia, tenía favor, y Dios le manifiesta el favor y la gracia dándole algo que otros no tenían, y le dan la oportunidad de que él empezara a administrar una casa. Lo que nos enseña que tus inicios no determinan hasta dónde Dios te va a llevar mañana. Empieza a ser fiel en lo poco para que el día de mañana Dios te pueda llevar a lo mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que en ese momento él seguía siendo fiel, y nos enseña la palabra de Dios que la esposa de Potifar lo quiere seducir, y como él no cae en la tentación porque tenía un pacto con Dios, empezó a ser fiel en lo privado. Dice la Biblia que Potifar lo mete a la cárcel. Yo creo que él pensó que al momento de tener gracia lo iban a promover, y yo creo que los sueños de José seguían vigentes, pero lo meten ahora a la cárcel. Y mira lo que viene. Génesis 39 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, y necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba en el cuidado de José. Perdón, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Levanta tu mano derecha al cielo. Quiero declarar que Dios está contigo, que Dios te va a dar gracia y favor, y que todo lo que hagas este año Dios lo hará prosperar en el nombre de Jesús. ¿Alguien que lo cree esta mañana? Yo pensé que iba a haber alguien que lo iba a arrebatar esta mañana. Lo que me enseña que necesitamos gracia y favor en medio del proceso. Necesitamos aprender a responder a Dios a través de la fidelidad de lo que hemos creído. Por eso la gracia y el favor no tiene mucho que ver con la situación que hoy pases. Hoy necesitas gracia para poder atravesar el proceso, y es algo complicado porque la mayoría de veces cuando algo malo ocurre, lo primero que alguien hace es alejarse de Dios. Pastor, dejé de llegar a la iglesia porque hay un problema en mi matrimonio, cuando debiste de haber continuado siendo fiel a Dios a través de tu servicio. Pastor, dejé de llegar a la iglesia porque pasó algo en mi casa, porque me corrieron del trabajo, cuando es ahí donde debemos de demostrar la fidelidad a Dios, de creerle a Dios que aunque hoy no veamos sus promesas cumplidas, el día de mañana las vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Y es ahí donde se prueba tu fidelidad. La fidelidad no siempre se prueba en momentos lindos, muchas veces se prueba en momentos complicados o en momentos de procesos. Si no te atreves a ser fiel en el proceso, amado y amada, no puedes esperar que Dios te lleve al cumplimiento de una promesa. Porque muchas veces queremos que Dios haga todo, incluyendo lo que nos corresponde, y no funciona el reino de Dios así. Podemos ver un principio. José comienza administrando una casa, luego Dios lo lleva a administrar una cárcel, y ¿qué crees? Luego Dios lo lleva a administrar una nación. Deja de ver poco lo que Dios te ha dado, empieza a ser buen administrador, porque el día de mañana Dios te va a levantar y te va a dar mucho más en el nombre de Jesús. De eso se trata esta mañana, amado. Necesitamos empezar a ser fieles hoy a Dios con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestra agenda. Necesitamos ser fieles, necesitamos ponerle prioridad a Él. ¿Cómo queremos que Dios nos dé más vida, aunque Dios puede hacerlo,
si con la vida que hoy nos da, Él no ocupa el primer lugar? A veces tenemos otras prioridades el domingo. El domingo no venimos a la iglesia y no nos congregamos, pero a la hora que necesitamos algo, queremos que Dios responda y no funciona de esa manera el reino de Dios. Necesitamos nosotros hacer algo diferente como respuesta de su amor. Lo que me ha enseñado el Señor es que tú no puedes esperar que Dios te lleve a grandes asignaciones si no eres fiel en pequeñas instrucciones. No podemos esperar que Dios permita que nos promuevan en el trabajo si nosotros somos irresponsables llegando tarde, porque por fe me van a aumentar. No se trata solamente de fe, se trata de tu fidelidad a Dios. La Biblia dice que cuando trabajas, lo hagas como si fuera para Dios. No podemos esperar que Dios mejore la economía si no aprendemos hoy a controlar los gastos. No podemos esperar que Dios nos promueva en lo económico si no empezamos a ser generosos hoy con el Señor. No podemos esperar que Dios transforme tu vida si cuando vienes a hacer otras cosas menos a prestar atención y a obedecer lo que Dios te manda. Dile que está a tu lado, qué bueno que esos no vinieron hoy. Pero a veces no administras bien tu tiempo. Entonces cuando no administras bien tu tiempo, vienes a la iglesia y quieres atender cosas que no atendiste en toda la semana. Entonces vienes angustiado, vienes afanado, Dios te está hablando a través de su palabra y tú estás distraído, entonces no recibiste nada, saliste igual que como entraste. No porque Dios no estuvo, sino porque no tuviste la capacidad de recibir lo que Dios quería para tu vida. Entonces, tú administras lo que Dios te da y Dios te da más. No administras bien lo que Dios te da, lo más probable es que lo pierdas. Estoy siendo claro esta mañana. Porque la gracia y el favor nos da una oportunidad. Pero no solamente se trata de recibir gracia y favor, se trata de que sepamos que nosotros somos responsables de multiplicar el favor de Dios. Quiero enseñarte algo poderoso esta hermosa mañana. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 41 y 37. Mira lo que ocurre con José. Dice la palabra que el rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en el plan de José, en que el plan de José era bueno. Di conmigo el plan de José. Una vez más, el plan de José. Gracias. Y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú porque soy el rey. Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar las cartas y se lo puso a José. Luego le ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara a su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: abran paso. Y así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Me impresiona que cada sueño que Dios pone, Él se encarga de cuidarlo. Todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. Pero es tiempo que tú hagas todo lo que le has prometido a Dios. Antes del cumplimiento viene un proceso. El detalle es que hoy queremos ver el cumplimiento para ver si obedecemos a Dios. A ver, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo para ver si te empiezo a servir? No se trata de eso, se trata que te pongas a servirle hoy para que el día de mañana Dios haga lo que Él quiera contigo. Pero a veces queremos que llegue algo. No, pastor, mire, cuando Dios me dé trabajo le voy a servir. Antes no le servías porque no tenías trabajo, y ahora que tienes mucho trabajo no le quieres venir a servir tampoco. El problema no era el trabajo, era tu falta de determinación con Él. Entonces a veces esperamos que algo ocurra, y hay momentos donde Dios dice: espérame, voy a trabajar contigo, lo primero que voy a hacer es a procesarte. Por eso la Biblia dice que Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que recibe como hijo. Pero hoy queremos que todo sea más sencillo. No, pastor, yo quiero que Dios me bendiga, me dé, y Dios permite que eso haga, pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿O cómo estás respondiendo hoy al favor y a la gracia que Dios te ha dado a través de tus acciones? Es por ello que hay una frase que me pone mucho a pensar: lo que Dios me prometió, pastor, Dios lo cumplirá. Y yo siempre digo amén. Pero ¿qué estás haciendo hoy mientras el cumplimiento llega? Porque en la Biblia no he leído que Dios haya ungido a un flojo o desocupado. Siempre ungía a alguien que estaba trabajando o sirviendo. Tranquilo, que los flojos no vinieron hoy, ni se conectaron.
Porque Dios se encarga de lo demás, pero hay cosas que son tu responsabilidad: congregarte, el servir, el perdonar al que te ofende, ser generoso con tus ofrendas, permanecer en medio de dificultades y ser fiel cuando nadie te ve. Eso te corresponde a ti, no le corresponde a Dios. Por eso hay un principio que me gusta: aprende a honrar a Dios en lo privado, para que Dios te recompense en público. La mayoría de personas quieren ser recompensados por Dios en lo público, pero no quieren honrar a Dios en lo privado. La Biblia dice que Dios nos ama a todos por igual, pero la Biblia dice que Dios honra, que le honra. Hay principios que tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida. Lo segundo, el favor de Dios se responde con lealtad. Di conmigo: lealtad. Quiero hablarte de una mujer en esta mañana, una mujer llamada Ruth. Esta mujer termina en este libro, o en una parte del libro. Era una mujer viuda, extranjera y sin garantías de futuro, pero decidió amar en medio del proceso, servir y permanecer fiel, y su lealtad le trajo una recompensa. Te quiero hablar un poquito de quién era Ruth. Ruth se había casado con Malón, hijo de Elimelech y Noemí, y leemos una historia donde Elimelech fallece, pero también fallece Malón. Ellos eran hijos de una mujer llamada Noemí, es decir, Noemí era suegra de Ruth, y también había otra nuera llamada Orfa. Dice la palabra de Dios que cuando esta mujer pierde a su esposo y pierde a sus hijos, se acerca a Ruth y a Orfa y le dicen: miren, yo ya no tengo descendencia y hoy les pido por favor que se alejen de mí. Imagínate este escenario: la suegra pidiéndote que te alejes. ¡Ay! La suegra diciéndole: ya no tienes que seguir conmigo. Y agarra a Orfa y dice: de aquí soy. Ay, suegra, cuánto me duele separarme de usted. Pero hay una generación que se levantó como Ruth. ¿Estás listo? Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Mira esto: las dos tuvieron la misma situación, las mismas estaban en el mismo proceso, pero una decidió diferente. Ruth le contesta: no me pides que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas yo iré, a donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Esta historia nos enseña la generación de dos personas que tienen una misma situación: la generación de Ruth y la generación de Orfa. La generación de Orfa es aquella que su lealtad cuando es probada, siempre se aleja por un problema. Orfa es aquella generación que pueden venir a la iglesia, que pueden adorar a Dios, pero apenas pasa algo que no les gusta y tienen la situación, mejor se alejan de Dios. Es aquella generación infiel que se levanta muchas veces. Aquellos que mientras Dios les hable lo que quieran oír, permanece, pero cuando Dios les habla lo que necesitan oír, se van. Orfa representa aquella generación que puede caminar contigo, pero su lealtad está dividida siempre y cuando puedan obtener un beneficio tuyo. Pero bendita gracia de Dios que hoy vino una generación como Ruth, aquella generación que se va a levantar, que Dios va a bendecir y que Dios va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que su lealtad no está dividida y van a permanecer en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Rey. Necesitamos trabajar en la lealtad también, amada iglesia. No podemos esperar que Dios cumpla su promesa si nosotros no hemos desarrollado la lealtad a Él. ¿Quieres saber cómo terminó la historia de Ruth? En Ruth capítulo 2 dice: Boaz le contestó: ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Después de que murió tu esposo, sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Amado y amada, no puedes esperar que Dios te bendiga si no has desarrollado la lealtad con Él. Es difícil, mas no imposible para Dios, que Dios le dé la misma recompensa a aquel que permaneció en la prueba a que aquel que huyó. Puedes leer la historia de Ruth y la de Orfa. De Orfa no se sabe más, pero de Ruth se descubre que se casa con Boaz y su vida nunca más volvió a ser la misma.
porque tu obediencia hoy determina para dónde Dios te va a llevar mañana. ¿Sabes qué pasó? Ruth no buscó el favor le encontró a ella. Cuando tú aprendes a ser leal a Dios, el favor te va a encontrar a ti en el nombre de Jesús. Dios está hablando de esto porque hoy va a haber gracia y favor sobre tu vida. Hoy estás recibiendo gracia y favor. Pero ser una persona leal es responsabilidad tuya. Y lo tercero, el favor de Dios se responde con acción y valentía. Si me puede ayudar el piano, por favor. El favor de Dios se responde con acción y valentía. Este es un favor que necesitamos conocer. ¿Sabes que la mayoría de nosotros vivimos pidiéndole a Dios oportunidades y cuando las oportunidades nos llegan no las aprovechamos por no estar preparados? Hay momentos donde me gusta sentarme a escuchar a los discípulos o a personas que creen en Dios, aunque no vengan a la iglesia. A veces me dicen: pastor, le estoy creyendo a Dios por emprender un negocio. Y yo soy un poco curioso y le digo: ¿qué estás esperando este año? Que por fe Dios me dé mi negocio. Ok, creamos. Y por fe, ¿cómo se llama el negocio? Ah, no, cuando Dios me da la oportunidad. No ocurre así, porque oras mucho pero actúas poco. Y tiene que haber un equilibrio, mucha oración pero también mucha acción, porque si no, ¿cómo vas a descubrir que fue la oportunidad que Dios te mandó? Por eso hacemos lo de la planeación este año, porque Dios te va a abrir puertas por gracia y favor. Pero cuando llegue el momento, no puedes esperar en ese momento salir a hacer lo que tenías que hacer hoy, porque también necesitamos fe para planear. Yo siempre he creído algo. Imagínate que estás creyéndole a Dios por un negocio y te encuentras con una persona que dice: mira, hay algo de ti que me agrada, quiero que hagamos negocio. ¿Qué proyecto traes? Y tú: ahorita ninguno, pero por fe ya perdiste. No, venga en una semana le presento. Ya perdiste por no planear cuando tenías que planear, porque utilizaste la fe para una oportunidad, pero no utilizaste la fe para planear algo para que el momento llegara. Por fe me van a ascender, pastor. Amén. Pero por fe también llega temprano y cumple con lo que te ordena. La Biblia dice que cuando trabajemos lo hagamos como si fuera para Dios. Si eres irresponsable en el trabajo, no puedes esperar que Dios te bendiga. Porque imagínate que un día, lo cancelo desde ahorita, pero imagínate que llegaras a un hospital y necesitas una operación, y vas entrando y de repente llega un médico y te dice: bendiciones, hermano. Y tú le digas: oiga, ¿usted me va a operar? Yo lo voy a operar. ¿Y cuánto tiempo tiene estudiando y preparándose? Yo no me preparé, yo venía caminando por aquí y por fe entré. Por fe lo voy a operar. Entonces, si para las otras cosas no lo hacemos, ¿por qué para las cosas de Dios sí? ¿Por qué no nos podemos preparar para ser mejores? ¿Por qué creemos que Dios nos tiene que bendecir aún entregándole las obras que le queremos entregar muchas veces? Cuando Él no nos entregó las obras de algo, nos entregó a su Hijo unigénito. Él hizo un sacrificio perfecto. ¿Por qué nos cuesta ser mejores cristianos? ¿Cómo esperamos que este año nos abra puertas si ni siquiera el domingo lo tenemos asignado para Él? No nos preparamos en las cosas con Dios, no leemos la Biblia, pero a la hora que algo ocurra, por fe. No, amado, por fe ponte a leer, ponte a ayunar, ponte a hacer algo este año. La fe no solo se requiere para que Dios haga algo, también se requiere para que tú hagas algo. Porque le pedimos que nos abra puertas y el detalle es que quizá estés preparado o quizá oraste mucho pero no hiciste algo. Quisiste que te ascendieran pero no te preparaste para el puesto. No importa, por fe, pastor. No. ¿Qué tienes que hacer tú por ello? Quizá estás orando por un negocio pero no quieres planearlo. Esfuérzate. Ahora te voy a llevar a la Biblia porque quizá me digas: el pastor lo está diciendo por mí. Por ti lo digo. Puse tu foto para preparar el mensaje. Te quiero llevar a la palabra, Nehemías capítulo 2 versículo 6.
El rey que estaba acompañado por la reina me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey, y Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Nehemías, dice la palabra de Dios que trabajaba con el rey o era cercano al rey. Y dice la Biblia que él siempre llegaba con buena actitud. El mismo rey se dio cuenta cuando su semblante cayó. Un día dice él que escucha que las murallas de Jerusalén estaban derrumbadas o estaban derrumbadas, y él hubo algo en su corazón que lo entristeció. Y en un momento el rey le habla, él se acerca y el rey ve el semblante y le dice: oye, Nehemías, algo te pasó. ¿Por qué se dieron cuenta que el semblante le había cambiado? Porque siempre entraba con una buena actitud. Hoy en día parece que el cristiano que más tiene de Dios es el que más cara de sufrido trae. Si no sufres es porque no estás en proceso. No. Si no se trata del sufrimiento, se trata del corazón. Qué increíble es ver a la gente que aún en su peor proceso sigue levantando sus manos y diciéndole: Señor, tú eres digno de mi alabanza, tú eres digno de mi adoración. Mi situación no determina cuánto te alabo, pero mi alabanza sí determina mi situación en este tiempo, en el nombre de Jesús. Di conmigo: buena actitud. El rey le dice: Nehemías, ¿qué hago por ti? Y Nehemías le dice: espéreme, rey, traigo un plan. ¿Te imaginas que Nehemías le hubiera dicho: rey, espéreme, por fe? Y pierde la oportunidad. Le dijo: espéreme, yo quiero ir a reconstruir las murallas. Yo quiero que me mande a mí. Yo necesito madera, necesito tantos días, necesito. Y el rey dice: todo lo que has pedido te lo voy a dar. Ve y hazlo. Porque cuando Dios da una visión, también trae la provisión. Y en ese momento él se da cuenta que Dios estaba ayudándole para poder encontrar favor y gracia delante del rey. A Nehemías le dolió la situación, pero hizo algo por corregirlo. Yo no hablo que no llores en el proceso. La mayoría de nosotros lloramos en los procesos que Dios nos mete, pero no puedes permanecer tanto tiempo llorando un proceso. Te tienes que levantar. Nehemías no dijo: déjenme solo. Nehemías dijo: a pesar que me duele, voy a hacer mi plan, porque el Dios que me prometió algo me ayudará en este tiempo. El dolor que sientes en momentos de dificultad no es una excusa para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Pastor, es que perdí todo y no tengo nada. Bendito Dios, porque de la nada Dios puede hacerlo todo. Es tiempo que desarrolles la fe para planear. Señor, dame más años de vida. ¿Qué harás en esos años? Señor, levántame economía. Bueno, ¿qué harás con tu economía? Planea. Porque muchos tienen fe para pedir, lo cual es bueno, pero muy pocas veces desarrollan la fe para actuar o para ser transformados. Debemos tener fe que Dios nos va a dar favor, pero también tenemos que planear. Por eso el 1 de febrero vamos a venir a consagrar los planes, para ponerlos en manos de Dios y que Dios nos pueda ayudar para que tengamos éxito en los planes que traigamos. Hoy que tienes tiempo, quizá no tienes trabajo, o hoy tu familia quizá no está tan unida como quisieras. Tómate un tiempo para planear, que sea un tiempo de compromiso. Señor, este año quiero que mi familia esté unida, pero también me comprometo a ser mejor esposo, me comprometo a ser mejor esposa, me comprometo a ser mejor hijo. Quiero servirte un poco más y me comprometo a llegar más puntual, me comprometo a honrarte, me comprometo. También se trata de qué ofreces tú a Dios.
Necesitamos fe para actuar. Todo lo que hemos hecho, todo lo que apareció en el video ha sido por gracia y misericordia de Dios. Y Dios nos ha dado favor para hacer todo lo que se hizo el año pasado. Él nos dio el recurso, todo es para la gloria y honra de Él. Pero todo lo que viste se planeó. No fue como que un día dijimos, ¿cuándo va a ser el evento? Ese día lo planeamos. No, un evento se planea. Hasta el servicio de hoy se planeó. O planeamos horarios, planeamos a qué hora entra cada uno. Todo se planea. Y le pedimos a Dios que bendiga lo planeado. Y si Él quiere hacer algo, quiere que se lleven unos minutos más, quiere hablarle a alguien más, quiere hacer algo, ya es de Él, pero nosotros lo planeamos. Se trata de hacer nosotros nuestra parte y que Él haga la suya. Hasta hoy en día, en tantos años que llevo sirviéndole a Dios, nunca me he parado como a ver qué Dios quiere hablar abriendo la Biblia solamente. Siempre planeamos lo que se va a predicar, para que cuando tú vengas tengas algo que te pueda alimentar, te pueda llenar y te puedas ir confiando en aquel que es la palabra viva, que es Cristo Jesús. La gente que no ama lo que Dios ama se nota y se distingue a través de las palabras que dicen. Cuando una persona no ama lo que Dios ama, en vez de bendecir o de hablar bien de un congreso, lo critica. Pero cuando alguien tiene una carga, ora, aporta, invita, pastor, ¿qué más se necesita? ¿A cuántas personas podemos bendecir? Es por ello que estamos creyendo que Dios va a alcanzar esta tierra, pero estamos esforzándonos y dando lo mejor para que el día que Él lo haga, nosotros podamos estar listos para recibir aún más de Él en este tiempo. Amén. Ahí viene tu familia también, amada iglesia. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Y tenemos que usar el favor que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Por eso cuando tú eres generoso podemos bendecir a los demás. En todo, en tu tiempo, en tu servicio, en tus ofrendas. Por eso algo que me cuesta es escuchar que una persona solo se queja de la ofrenda. Porque no sé si sabías que tú y yo hoy estamos aquí por una ofrenda. La ofrenda perfecta de la vida de Cristo Jesús fue a través de que Él dio su ofrenda. Dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a ustedes. Es a través de su vida entregada en esa cruz que tú y yo hoy, como resultado de esa ofrenda, hoy podemos ser alcanzados, podemos ser perdonados, podemos ser redimidos. No critiques lo que hoy estás disfrutando por gracia. Agradece. Por eso la Biblia dice que no debemos dar ni por necesidad ni por obligación, por agradecimiento, con revelación. Señor, gracias, porque si hoy puedo traerte es por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. Porque si hoy no pudiera traer es porque algo ocurrió. Por eso damos agradecidos con Dios. Cuando aprendes del proceso, ya no te cuesta dar. Cuando sigues confiando en tu capacidad por encima de que Dios es tu proveedor, siempre te cuesta dar. Porque no se trata de lo que sientas, se trata de la revelación que Dios te dé. El favor de Dios es un regalo inmerecido, pero nuestra respuesta, claro que importa. José nos enseña a responder con fidelidad. Ruth nos enseña a responder con amor. Y Nehemías nos enseña a responder con acción. Juan capítulo 1, y con esto concluyo. Si puede pasar por favor la banda completa. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Segunda de Timoteo capítulo 2, 1 dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Dios esta mañana te trajo para darte gracia y misericordia. No se trata si la recibes o no, porque Él te la va a dar abundantemente, porque eres su hijo. La pregunta sería: ¿cómo vas a responder ante lo que hoy Dios te está dando? ¿Cuál va a ser tu acción después de hoy de recibir de su amor y gracia? Porque cuando menosprecias la gracia, cualquier cosa es suficiente para que puedas faltar. Cuando la valoras, cualquier momento es necesario para poder adorarle al Señor.
¿Cómo vas a responder hoy? Porque mira, yo te quiero decir como tu pastor que Dios no te va a pedir cuentas, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos recibir su amor y gracia, pero también necesitamos tomar decisiones hoy. La parábola de los talentos la puedes leer en el libro de Mateo 25. Nos enseña que un hombre le da a 3 personas diferentes talentos conforme a la capacidad de cada uno. Y dice la Biblia que a un hombre le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y a mí me impresiona algo, que primero le habla al que le dio 5, al que le dio más, y le dice: a ver, ven, ¿qué hiciste con lo que te di? Y dice la persona que le dijo: mira, aquí están los 5 talentos que me diste y aquí hay 5 más de ganancia. Y mira lo que dice la palabra de Dios, por favor, en Mateo 25, 23 dice: el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Mira esto: has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Sabes cuál es la recompensa de hacer bien las cosas en el reino de Dios? Más trabajo. Pero la recompensa va a ser que el día que llegues a su presencia te pueda decir: bien hecho, buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Dios nos pide hacer algo porque son los hechos los que van a hablar más que tus palabras. No le dijo bien dicho, le dijo bien hecho. Fue porque administró lo que tenía. Por eso tú eres responsable de administrar tu agenda. Eres responsable de administrar tus horarios. Este año tienes que dejar de decir: es que no me dio tiempo de orar. Fue porque no te administraste bien. Siempre va a haber tiempo. Lo que no hay muchas veces es prioridad. Y mientras no lo reconozcas, cualquier cosa va a ser suficiente para quitarte de tu tiempo de oración. Pero mientras hoy Dios sea lo primero, vas a saber que todo lo demás vendrá por añadidura en el nombre de Jesús. Te tengo una noticia. Al final le habla al que le dio un talento. El hijo: ven. Y pasa el del talento 1 o el de un talento y le dice: te quiero decir algo. Había escuchado que eres una persona mala, que cosechas en donde no siembras. Por lo tanto tuve miedo y escondí el talento. Y le contesta el amo con las mismas palabras: si sabías que era así, ¿por qué no invertiste el talento en el banco y me diste rendimientos? Y le dice: siervo perezoso y perverso, porque guardaste y escondiste algo que te di cuando lo debiste de haber multiplicado. Quizá hoy me digas: bueno, pastor, ¿y Dios qué me ha dado para multiplicar? Su gracia, su favor y la salvación. Tú no fuiste salvado por Dios para poder esconderlo. Fuiste salvado por Dios para poder multiplicarlo, para que puedas salir el día de mañana y decirle: hay un Cristo que me alcanzó. Ese Cristo quiere una relación contigo. Fuiste llamado para poder multiplicar la gracia y el favor de Dios en todos los demás. ¡Aleluya! Dice la Biblia que el amo le dice: quítenle a este lo que tiene y dénselo al que más tenía. Qué difícil esto, porque la mayoría de veces queremos que Dios nos dé más al que menos hace. Pero bendita gracia de Dios, que esta mañana Dios te ha traído para decirte: aún hay gracia, aún hay favor, para que te puedas levantar en este tiempo, en el nombre de Jesús.